El cuenco de cristal se resbaló de las manos de Lauren Brooks, lo justo para que la multitud jadeara. Luego se volcó completamente, enviando una cascada de ponche carmesí helado cayendo sobre la cabeza de Emily Walker. La risa estalló antes de que el líquido incluso terminara de gotear de su cabello. Nadie notó la forma en que la respiración de Emily se detuvo, o cómo sus manos volaron instintivamente a su estómago, protegiendo la vida de 6 meses dentro de ella. 800 invitados estaban de pie bajo candelabros de cristal en el corazón de Manhattan, vestidos de seda y diamantes, viendo a una mujer embarazada siendo públicamente destruida como si fuera entretenimiento cuidadosamente planeado para su noche. Emily se quedó congelada en el centro del salón de Bailey, del Gran Hotel Ashford, su vestido color champán pegado a su cuerpo, empapado y pesado. La tela que había pasado semanas eligiendo ahora colgaba desigualmente rasgada, ligeramente en el dobladillo de donde había tropezado antes. El frío se filtró en su piel, agudo y chocante, y su bebé pateó fuerte contra sus costillas, un recordatorio repentino de que no estaba sola dentro de su propio cuerpo, incluso si estaba sola en cualquier otra forma. «Hazlo correctamente, Ethan», dijo Walker, su voz suave, amplificada por el silencio que siguió a la risa. «Si vas a hacer un punto, hazlo claro». Ethan se erguía alto junto a Lauren, una mano descansando casualmente en su espalda baja, como si este fuera su lugar legítimo. A los Trencho él llevaba el éxito de la forma en que algunos hombres llevaban trajes a medida cómodamente, con confianza, sin un rastro de duda. Su sonrisa nunca alcanzó sus ojos cuando miró a Emily. Nunca lo había hecho no por mucho tiempo. Emily parpadeó, ponche goteando de sus pestañas, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que las personas más cercanas a ella podían oírlo. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, buscando palabras que de repente se sentían demasiado pequeñas para sobrevivir en una habitación tan cruel. «Tenemos un bebé», susurró finalmente. Su voz apenas se llevó más allá de la primera fila de mesas. «Soy tu esposa». La palabra pareció divertirle. «Esposa», repitió Ethan, riendo suavemente, como si ella hubiera hecho una broma. «Emily, fuiste una fase, un capítulo conveniente. Necesitaba legitimidad mientras construía mi nombre. Tú me diste eso». Gesticuló vagamente hacia su vestido empapado, hacia sus manos temblorosas. «Pero Lauren es mi futuro. Tú eres siempre temporal». Lauren levantó su barbilla, sus labios curvados en una sonrisa satisfecha. Ella cepilló pelusa imaginaria de la chaqueta de Ethan, luego miró directamente a Emily, ojos brillando con triunfo. «¿De verdad pensaste que esto duraría?», dijo, su voz ligera, casi juguetona. «Hombres como Ethan no se quedan con mujeres que necesitan ser salvadas». Más risas ondularon entre la multitud. Algunos invitados miraron hacia otro lado incómodos, otros se inclinaron hacia adelante, teléfonos levantados grabando cada segundo. Nadie intervino, ni una voz habló. Emily sintió algo dentro de ella romperse, lento y profundo, como hielo partiéndose bajo presión. Ella recordó al hombre que Ethan solía ser, el estudiante de posgrado con dificultades recitando poesía al otro lado de una mesa de cafetería, prometiéndole para siempre, con ojos llenos de hambre y esperanza. Ella recordó defenderlo contra sus hermanos, contra cada advertencia que ella se había negado a oír. De pie aquí ahora, empapada y temblorosa, ella entendió cuán cuidadosamente esa versión de él había sido construida. «Todos», dijo Ethan, levantando su vaso, «brindemos por la honestidad, por finalmente soltar el peso muerto». La habitación siguió su ejemplo vasos.
Cristal levantado tintineando como aprobación. Las piernas de Emily temblaron. Su visión borrosa. Por un momento, pensó que podría colapsar allí mismo en el suelo de mármol, rodeada de extraños que encontraban su humillación divertida. Ella presionó su palma contra su estómago, anclándose, respirando a través de las náuseas, el miedo, la vergüenza quemando su garganta. Ella no vio el movimiento cerca de las puertas del salón de baile al principio. Nadie lo hizo. La atención todavía estaba fija en ella, en el espectáculo que Ethan había creado. Tomó un eco metálico agudo, el sonido de puertas pesadas abriéndose de golpe para romper el hechizo. Cabezas giraron. Conversaciones murieron a mitad de la respiración. 3 hombres estaban enmarcados en la entrada, silueteados contra la luz del pasillo más allá. Ellos no se apresuraron, ellos no hablaron. Ellos simplemente entraron con el tipo de autoridad tranquila que hizo que el aire se sintiera más pesado, más denso, como si la habitación misma hubiera comenzado a contener la respiración. El corazón de Emily se detuvo. Incluso después de 5 años de silencio, ella los habría reconocido en cualquier lugar. Emily no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que una gota cayó sobre el suelo de mármol y se hizo añicos en algo pequeño y humillante a sus pies. El ponche continuó goteando de su cabello, trazando caminos lentos por su cuello y a lo largo de su columna, lo suficientemente frío como para hacerla temblar. Ella se quedó muy quieta porque cualquier movimiento sentía que podría hacerla desmoronarse por completo. Ethan la observó de la forma en que uno podría observar un inconveniente finalmente revelarse. No hubo vacilación en su postura, ni un atisbo de duda en su expresión. Si acaso parecía aliviado, aliviado de que la máscara estuviera quitada, aliviado de que ya no tuviera que fingir. Siempre haces las cosas tan dramáticas, dijo, sacudiendo su cabeza como si estuviera decepcionado de su actuación. Te lo dije desde el principio, Emily. Nunca quise esta vida. Tú querías la casa, el bebé, la ilusión de permanencia. Yo seguí el juego porque era útil. La palabra aterrizó más fuerte que el ponche. Útil. Emily tragó, su garganta ardiendo. Ella buscó los rostros a su alrededor, escaneando la multitud por un trozo de humanidad, por alguien que pudiera recordar que ella era una persona, no una lección. Ella vio curiosidad, incomodidad, unas pocas sonrisas tensas. Ella vio teléfonos levantados más alto ajustando ángulos. Nadie se movió. Te di todo, dijo ella en voz baja, no como una acusación, sino como una declaración de hecho. Creí en ti cuando no tenías nada. Me interpuse entre tú y mi familia cuando me advirtieron. Te elegí. Ethan suspiró, el sonido exagerado impaciente. Esa fue tu elección. Y francamente, hizo mi trabajo más fácil. Tu apellido abrió puertas que no podría haber forzado a abrir por mi cuenta. Los inversores escucharon. La gente tomó reuniones. Ellos confiaron en mí porque tú estabas a mi lado. Él hizo una pausa, luego sonrió finamente. Pero ahora ya no necesito eso. Lauren rió suavemente, el sonido agudo y preciso como cristal golpeando porcelana. Ella se inclinó más cerca de Ethan, su mano deslizándose en la suya como si reclamara un premio. Realmente deberías agradecerle, dijo ella. Ella ayudó a construir la base, pero las bases no reciben crédito cuando la casa está terminada. Las palabras escocieron porque estaban destinadas a hacerlo. Emily sintió la habitación inclinarse ligeramente, su equilibrio vacilando. Por una fracción de segundo, ella imaginó cómo sería gritar, romper algo, hacerle sentir incluso una fracción de lo que ella estaba sintiendo.
En cambio, ella exhaló lentamente, forzando su respiración a estabilizarse. Su bebé pateó de nuevo, más fuerte esta vez, y algo dentro de ella cambió. No fuerza, aún no, pero claridad. Estás equivocado, dijo, levantando su cabeza. Su voz era todavía suave, pero ya no temblaba. No imaginé esta vida. Tú la pediste. Hablaste de familia, de estabilidad. Dijiste que querías ser mejor que los hombres que vinieron antes que tú. La sonrisa de Ethan se desvaneció solo un poco. Eso fue marketing, respondió, y tú lo compraste. Eso es cosa tuya. La crueldad de su honestidad succionó el aire de la habitación. Algunos invitados se movieron en sus asientos. Alguien tosió. En algún lugar cerca de la parte trasera, una mujer susurró que esto había ido demasiado lejos, pero ella no alzó su voz. Ella no dio un paso adelante. Emily sintió un dolor familiar extenderse por su pecho. La vieja duda, la vieja vergüenza. Quizás ella había sido ingenua. Quizás ella había querido la historia más que la verdad. Durante años ella había llevado el miedo silencioso de que sus hermanos habían tenido razón, de que ella había confundido encanto con carácter. De pie aquí ahora, empapada y expuesta, ya no podía negarlo. Ethan miró a su alrededor, disfrutando la atención. No alarguemos esto, dijo. Seguridad te escoltará fuera. Sugiero que te tomes un tiempo para pensar cómo quieres manejar el divorcio. Sé razonable, Emily. No te queda mucho apalancamiento. Divorcio, la palabra resonó en su mente, hueca y surrealista. Ella pensó en la guardería a medio terminar en casa. La pequeña ropa doblada cuidadosamente en cajones. El nombre que ella había susurrado a sí misma por la noche cuando no podía dormir. Lawrence se inclinó de nuevo, su voz baja pero audible lo suficiente para llevar. Intenta no hacer una escena al salir. Te has avergonzado lo suficiente. Fue entonces cuando Emily se dio cuenta de algo más. Algo que la sorprendió con su tranquila certeza. Ellos realmente creyeron que este era el fin. Ellos creyeron que ella estaba acabada. Sola, impotente, casi se rió. Ella no sabía aún cómo la noche se desarrollaría. Ella no sabía qué consecuencias esperaban justo más allá de las puertas del salón de baile. Pero en algún lugar profundo, debajo de la humillación, debajo de la traición y el miedo, una verdad tranquila se asentó. La habían subestimado, y no tenían idea de quién había estado mirando. Emily se giró lentamente, como si el acto mismo requiriera permiso de cada recuerdo que ella había intentado enterrar. En el momento en que sus ojos los encontraron, la habitación se disolvió. Los candelabros, los invitados, la humillación se desvanecieron en algo distante e irreal. Había 3 hombres de pie justo dentro de la entrada, su presencia firme e inconfundible como la gravedad afirmándose después del caos. Daniel Wright estaba en el centro, de hombros anchos su postura, controlada hasta el punto de la contención. A los 45 él llevaba la autoridad de la forma en que algunos hombres llevaban la ira tranquilamente con propósito. Su traje oscuro estaba perfectamente ajustado, pero sus manos estaban apretadas a sus costados, nudillos pálidos. A su derecha estaba Michael 42, su expresión ilegible, ojos agudos y calculadores, ya mapeando consecuencias. Y a su lado, Ryan, el más joven, a los 39, tranquilo de una manera que se sentía peligrosa. Su teléfono sostenido holgadamente en su mano, como si toda la noche ya hubiera sido catalogada y procesada. Por un latido, nadie se movió. Emily sintió algo dentro de ella fracturarse y repararse al mismo tiempo. Sus piernas amenazaron con ceder, no por miedo esta vez, sino por un alivio tan abrumador que rozaba el dolor.
Ella había imaginado este momento en fragmentos a lo largo de los años, imaginado cómo se sentiría verlos de nuevo. Ella nunca se había permitido imaginar que sería así. La mirada de Daniel se fijó en ella inmediatamente. No la habitación, no Ethan, ella. Su expresión cambió de furia, dando paso a algo mucho más devastador. Dolor. Michael inhaló bruscamente, su mandíbula tensándose. La calma de Ryan se resquebrajó lo suficiente para que Emily notara sus dedos curvándose ligeramente alrededor de su teléfono. Los invitados sintieron el cambio antes de entenderlo. Susurros ondularon por el salón de baile, nombres murmurados en voz baja. Alguien cerca del frente se puso rígido, el reconocimiento amaneciendo demasiado tarde. Los hermanos Wright no eran extraños, eran infraestructura, influencia, poder que no se anunciaba porque nunca tuvo que hacerlo. Ethan dio medio paso hacia atrás, instintivo e imprevisto. Su vaso tembló en su mano. ¿Quiénes son ellos?, susurró Lauren, pero la respuesta ya se estaba extendiendo por la habitación como humo. Emily sintió los ojos de Daniel suavizarse cuando se encontraron con los suyos de nuevo. Él se movió primero lento y deliberado, cada paso medido como si se mantuviera unido por pura voluntad. Cuando la alcanzó, no habló. Él se quitó su chaqueta y la cubrió sobre sus hombros, con manos que temblaban a pesar de su control. El calor la golpeó de repente, y con él el olor que recordaba de la infancia, limpio y familiar. «Lo siento», susurró ella las palabras liberándose antes de que pudiera detenerlas. «Tú tenías razón». Daniel sacudió su cabeza una vez, un pequeño movimiento decisivo. Más tarde dijo en voz baja, «Ahora mismo vienes con nosotros». Michael estaba a su otro lado en un instante, su mano firme en su codo. «Hay un doctor afuera», dijo, voz baja. «Tú y el bebé van a ser revisados, sin argumentos». Ryan miró más allá de ella, sus ojos parpadeando brevemente hacia Ethan, antes de regresar a su rostro. Todo lo demás puede esperar. Emily se permitió ser guiada hacia adelante. Mientras se movía, ella vislumbró la habitación en la que había estado sola momentos antes. Rostros pálidos, sonrisas desaparecidas, teléfonos bajados. La dinámica de poder había cambiado tan completamente que era casi física. Ethan finalmente encontró su voz. «Este es un evento privado», dijo, forzando autoridad en su tono. «No pueden simplemente irrumpir aquí». Daniel dejó de caminar. Él se giró lentamente, su presencia llenando el espacio sin esfuerzo. «Privado», repitió. «Humillaste a mi hermana embarazada frente a 800 personas». La palabra hermana aterrizó como un veredicto. El rostro de Ethan se drenó de color. El agarre de Lauren en su brazo se apretó, luego se aflojó como si estuviera reconsiderando todo lo que creía saber. Los invitados se echaron hacia atrás, algunos creando distancia instintivamente, como si la asociación misma se hubiera vuelto peligrosa. «Hemos estado observando», añadió Ryan con calma, levantando su teléfono lo suficiente para que Ethan viera la pantalla brillante todo el tiempo. Emily no miró hacia atrás mientras llegaban a las puertas. Ella no necesitaba hacerlo. Ella había pasado años creyendo que había elegido independencia cuando en verdad había elegido aislamiento. Ahora rodeada por las personas que una vez había acusado de controlarla, ella sintió algo desconocido y firme asentarse en su pecho. Seguridad. Mientras el aire fresco de la noche tocó su piel, Emily exhaló por lo que se sintió como la primera vez en años. Lo que sea que viniera después, ella no lo enfrentaría sola. Las puertas se cerraron detrás de Emily con una finalidad silenciada, sellándola lejos del salón de baile y de todo lo que le había quitado. Afuera, el aire de la noche era agudo y limpio,
cortando a través del calor que se había acumulado debajo de los candelabros. Un sedán negro esperaba en el bordillo, su motor zumbando suavemente, esperando controlado. El mundo más allá del hotel se sentía extrañamente tranquilo, como si no acabara de presenciar el colapso de un matrimonio en tiempo real. Emily apenas registró el movimiento a su alrededor hasta que estuvo sentada dentro del coche, envuelta ahora no solo en la chaqueta de Daniel, sino en una gruesa manta que alguien había colocado alrededor de sus hombros. Una mujer de unos 50 años, compuesta y eficiente, se inclinó a través de la puerta abierta. Ella se presentó como Dora Hayes, su voz firme mientras sus manos examinaban a Emily con cuidado practicado. Se hicieron preguntas, se dieron respuestas, se encontró un pulso, se confirmó un latido. Cuando la doctora finalmente asintió y dijo que el bebé estaba bien, la compostura de Emily se rompió por completo. Ella se cubrió la cara y lloró el tipo de sollozos que venían de un profundo agotamiento en lugar de dolor fresco. Michael se sentó a su lado, en silencio, su presencia sólida. Ryan estaba de pie justo fuera del coche, hablando en voz baja por su teléfono, ya poniendo algo irreversible en movimiento. Daniel observó desde la acera, su atención dividida entre su hermana y la entrada del hotel, donde la luz todavía se derramaba como una herida que se negaba a cerrarse. Adentro, el salón de baile se estaba desentrañando. La ausencia de Emily no había restaurado el orden. Si acaso, había hecho la habitación más inestable. Conversaciones habían parado. La música nunca se reanudó. Los invitados estaban congelados entre mesas, inciertos si irse o quedarse atrapados entre la curiosidad y el miedo. Ethan permaneció cerca del centro de la habitación. Crystal abandonó su confianza, desangrándose por segundo. Seguridad se movió incómodamente, insegura de qué autoridad importaba ahora. Ryan volvió a entrar solo, las puertas abriéndose para él, como si instintivamente consciente de quién tenía el poder. Él se movió por la habitación sin urgencia, su calma más inquietante de lo que la ira habría sido. Teléfonos se alzaron de nuevo, pero esta vez no para grabar humillación. Esta vez la gente sintió que se hacía historia. Seguridad no estará escoltando a nadie, dijo Ryan casualmente, su voz llevando. Esta propiedad cambió de manos esta noche más temprano. Un murmullo barrió la habitación. ¿De qué estás hablando?, exigió Ethan, aunque el filo en su voz lo traicionó. Ryan se giró, finalmente dándole su atención completa. «Compré el hotel», dijo. «Hace 3 minutos». El silencio cayó tan abruptamente que se sintió diseñado. Ethan lo miró fijamente, boca abriéndose, luego cerrándose. «Eso no es posible». Ryan sonrió débilmente. «Es muy posible y muy documentado». Michael entró a continuación, flanqueando a Ryan, su presencia más fría, más aguda. «También deberías saber», añadió él, «que la transmisión en vivo que pensabas que era solo chismorreo ha llegado a varios millones de espectadores, incluyendo reguladores, inversores y personas mucho menos indulgentes que nosotros». Las manos de Ethan comenzaron a temblar. Lauren retrocedió, su expresión parpadeando con algo cercano al pánico. La realidad sobre la que había construido su confianza se estaba disolviendo frente a sus ojos. Daniel entró último. Él no alzó su voz. Él no necesitaba hacerlo. La habitación se inclinó hacia él, la atención encajando en su lugar como si estuviera entrenada. Él se detuvo a unos pocos pies de Ethan, su expresión desprovista de teatralidad. «Humillaste a mi hermana porque pensaste que estaba sola», dijo Daniel. «Pensaste que las personas que la protegían se habían ido.
Estabas equivocado. Ethan tragó con dificultad. Daniel. No lo sabía, dijo rápidamente. Si hubiera sabido con quién estaba conectada, nunca habría Daniel levantó una mano cortándole. ¿Con quién estaba conectada? Él repitió. Esa es la parte que aún no entiendes. Las palabras se asentaron pesadamente. Esto no es sobre nuestro nombre, Daniel continuó. Es sobre lo que hiciste cuando creíste que no habría consecuencias. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Michael dio un paso adelante. Te hemos estado investigando por 5 años, dijo con calma. Desde el día en que te casaste con ella, discrepancias financieras, activos no declarados, conflictos de interés. Teníamos sospechas. Esta noche confirmó la intención. La respiración de Ethan se volvió superficial. No puedes hacer esto, susurró. Tengo abogados. Ryan inclinó su cabeza. Nosotros también. Mejores. Afuera, Emily apoyó su cabeza contra el asiento, escuchando el eco distante de voces alzadas que ya no podía distinguir. Ella se sintió extrañamente desapegada, como si lo peor ya hubiera pasado, y todo ahora fuera simplemente la consecuencia. A kilómetros del salón de baile, una verdad finalmente se asentó en sus huesos. Los hombres que ella una vez había acusado de controlarla no estaban aquí para dominar. Estaban aquí para corregir una mentira. Y dentro del hotel, la mentira sobre la que Ethan había construido su vida se estaba derrumbando pieza por pieza. Para cuando Daniel retrocedió de Ethan, el salón de baile ya no se sentía como un lugar de celebración, sino como una sala de tribunal sin paredes. Nadie habló, nadie se movió. Los invitados que habían reído antes ahora estaban rígidos, ojos moviéndose hacia salidas que de repente se sentían muy lejos. El poder había cambiado tan completamente que incluso el aire parecía resistirse al movimiento. Ethan intentó hablar de nuevo, pero su confianza se había evaporado. Las palabras salieron sin forma, sin autoridad. Habló de malentendidos, de estrés, de cómo las cosas se habían salido de control. Cada excusa sonaba más delgada que la anterior. Ya no estaba actuando para una audiencia. Estaba luchando por sobrevivir. Michael escuchó sin interrupción, su expresión inalterada. Cuando Ethan finalmente se quedó sin aliento, Michael habló, su voz medida y precisa como si leyera de un libro de contabilidad. Él esbozó las inconsistencias primero. Valoraciones de propiedades infladas, comisiones ocultas, empresas fantasmas superpuestas tan cuidadosamente que casi habían pasado desapercibidas. Casi. Las palabras aterrizaron una tras otra, no dramáticas, no emocionales, pero devastadoras en su claridad. Ryan no añadió nada al principio. Él simplemente caminó hasta el borde de la habitación y gesticuló sutilmente. Pantallas montadas a lo largo de las paredes parpadearon a la vida, reemplazando imágenes de la celebración abortada con documentos, gráficos, líneas de tiempo. Jadeos ondularon entre la multitud mientras el reconocimiento se extendía. Esto no era rumor, esto era evidencia. Ethan miró fijamente las pantallas como si pudieran reordenarse si esperaba lo suficiente. Esto es confidencial, dijo débilmente. No puedes simplemente mostrar esto. La mirada de Daniel se endureció. Perdiste el derecho a la discreción en el momento en que humillaste a mi hermana. Lauren había retrocedido varios pasos, su triunfo anterior drenado de su rostro. Ella observó las pantallas con creciente horror, reconociendo correos electrónicos que había enviado, consejos que había dado, firmas que había asumido que nunca serían rastreadas. Su mundo construido sobre la proximidad al poder se estaba derrumbando más rápido que el de Ethan, porque el suyo nunca había sido verdaderamente propio. Me dijiste que esto estaba resuelto.
Susurró a Ethan, el pánico agudizando su voz. Él no respondió. Michael se volvió hacia ella, luego evaluándola con el mismo escrutinio tranquilo. «Eres una abogada con licencia», dijo, «lo que hace tu implicación significativamente peor». Lauren abrió su boca, la cerró de nuevo. Por primera vez esa noche, ella parecía pequeña. Afuera, Emily se sentó envuelta en silencio y cuero suave, las luces de la ciudad borrosas pasando las ventanas tintadas mientras el coche esperaba lo suficientemente lejos de la entrada para mantenerla fuera de vista. Ella sabía que algo irreversible estaba sucediendo adentro. Ella no sabía los detalles, solo el peso de ello, la sensación de que una estructura en la que había vivido durante años finalmente estaba siendo desmantelada. Ella no sintió alegría en ello, solo un cansado y constante alivio. Daniel regresó al coche, agachándose brevemente, para que sus ojos estuvieran al nivel de los suyos. «Están llamando a las autoridades federales», dijo suavemente. «No necesitas ver esto», Emily asintió. «No quiero, no le debes a nadie un cierre esta noche», añadió. «Te debes a ti misma seguridad». Ella alcanzó su mano, apretando una vez. Fue suficiente. Dentro del salón de baile, los primeros oficiales uniformados llegaron en silencio, eficientemente. La vista de las insignias rompió la última amenaza de negación. Los hombros de Ethan se desplomaron. La actuación había terminado. El hombre que una vez se había creído intocable, ahora se veía exactamente como lo que era. Expuesto, ordinario, asustado. Cuando el agente principal pronunció el nombre de Ethan, la habitación pareció exhalar como una sola. Los teléfonos se alzaron de nuevo, pero esta vez nadie se rió, nadie sonrió. El espectáculo se había vuelto frío. Lauren intentó escabullirse. Ella no llegó lejos. Mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas y los derechos se leían en voz alta, Daniel se dirigió a la habitación una última vez. Él no gritó, él no amenazó, él simplemente declaró hechos. Lo que habían presenciado, en lo que habían participado y lo que el silencio ante la crueldad realmente significaba. «Todos ustedes tuvieron una elección esta noche», dijo. «Algunos de ustedes rieron, algunos de ustedes grabaron, ninguno de ustedes intervino. Recuerden eso. Nadie encontró sus ojos. Las puertas se cerraron de nuevo, esta vez detrás de los oficiales y los restos rotos de una vida construida sobre el engaño. El salón de baile quedó vacío y avergonzado, su lujo de repente sin sentido. En el coche, Emily apoyó su mano sobre su estómago y sintió a su hijo moverse firme y vivo. La noche le había quitado mucho, pero también le había devuelto algo que creía haber perdido para siempre. No venganza, no victoria, pertenencia. Y por primera vez en años, eso fue suficiente. La ciudad retrocedió detrás de ellos mientras el coche movía su movimiento suave y deliberado, como una decisión ya tomada. Emily observó las luces borrosas en rayas contra la ventana, cada una un fragmento de una vida que ya no reconocía como suya. El shock se había asentado en algo más tranquilo ahora, más pesado. No dolor exactamente, más como el dolor que viene cuando la verdad finalmente termina de reorganizar todo lo que creía saber. Nadie habló por varios minutos. Daniel condujo. Michael miró fijamente hacia adelante. Ryan se sentó junto a Emily lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor constante de su presencia. Fue Ryan quien finalmente rompió el silencio. «Deberíamos haberte protegido mejor», dijo sin mirarla. Emily giró su cabeza ligeramente. «Lo intentaste», respondió ella. «Simplemente no te dejé». La admisión se sentó entre ellos, ni acusación ni absolución.
El agarre de Daniel se apretó brevemente en el volante, luego se relajó. Respetamos tu elección, dijo, incluso cuando nos costó. Esa fue la parte que dolió más. No la humillación, ni siquiera la traición de Ethan. Fue la realización de que el amor había estado allí todo el tiempo, constante y paciente, mientras ella había confundido distancia con libertad y silencio con fuerza. Ella había querido demostrar que podía sobrevivir sin ellos. En cambio, casi se había perdido intentándolo. Llegaron a la casa familiar justo después de la medianoche. La casa estaba tranquila y sólida, inalterada en las formas que importaban. Mientras Emily entró, el olor familiar a madera pulida y lino limpio la envolvió como un recuerdo que nunca había dejado de verdad. Ella se hundió en el sofá, el agotamiento presionando sus huesos. Un doctor vendría por la mañana. Abogados ya habían sido llamados. Todo lo práctico estaba siendo manejado sin que ella tuviera que preguntar. Eso también la inquietó. Ella se había acostumbrado a manejar todo sola, a apoyarse en la responsabilidad como una forma de justificar quedarse. Ahora, sin nada exigido de ella, se sentía extrañamente sin medicación. Michael le trajo té. Daniel cubrió otra manta sobre sus piernas. Ryan se sentó en el suelo cerca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera alcanzarlo si necesitaba anclaje. Ninguno de ellos merodeó. Ninguno de ellos le pidió que explicara. Ellos simplemente se quedaron. Pensé que querías controlar mi vida, dijo Emily finalmente, mirando fijamente la taza en sus manos. Pensé que por eso seguías cuestionándolo. ¿Cuestionándome? Daniel se arrodilló frente a ella, encontrando sus ojos. Queríamos protegerte, dijo, pero la protección parece control cuando tienes miedo de perder tu independencia. Deberíamos haber dicho eso más claramente. Tenía miedo, admitió, no de ti, de volverme pequeña, de ser definida por tu nombre en lugar de mis propias elecciones. Ryan asintió. Así que elegiste a alguien que te hizo sentir elegida. La perspicacia fue aguda, pero no cruel. Emily cerró los ojos, dejándolo asentarse. Ethan nunca había intentado controlarla. Él simplemente la había dejado desaparecer en sus ambiciones, borrando silenciosamente sus necesidades hasta que ella creyó que eran cargas. Ella había confundido eso con respeto. Afuera, las noticias se esparcieron más rápido de lo que la noche podía contener. Las imágenes, el arresto, las revelaciones financieras. Para la mañana, el nombre de Ethan Walker ya no sería pronunciado con admiración. Lauren Brooks enfrentaría preguntas de las que no podría salir con encanto. Las consecuencias se estaban moviendo con la lenta certeza de algo largamente retrasado. Emily no se sintió vindicada. Ella se sintió cansada. Ella durmió unas pocas horas, sin sueños y pesada, y despertó a la luz del sol filtrándose a través de cortinas que reconocía de la infancia. Por primera vez en años, ella no despertó con un pavor apretando su pecho. La casa estaba tranquila, pero viva. En algún lugar abajo un café se preparaba. Papeles crujieron. La vida continuó. Daniel la encontró en la cocina ya vestida, ya compuesta. El matrimonio será declarado inválido, dijo suavemente. La segunda familia confirmó todo. Emily asintió. Ella había esperado eso. Bien, dijo ella, no quiero estar atada a él más. No legalmente, no emocionalmente. Michael se apoyó contra el mostrador. No tienes que tomar ninguna decisión ahora mismo. Lo sé, respondió ella, pero quiero hacer una. Ellos esperaron. Quiero criar a mi hijo aquí, dijo ella. No porque necesite rescate, sino porque quiero que ella crezca sabiendo cómo se ve el apoyo real. Ryan sonrió pequeño y genuino.
Eso no es renunciar a la independencia, dijo él. Buyout es elegir comunidad. Emily apoyó su mano en su estómago, sintiendo la suave seguridad del movimiento debajo de su palma. El futuro era todavía incierto. Sería desordenado, doloroso a veces, pero sería honesto, y esta vez ella no lo enfrentaría sola. Las consecuencias no llegaron todas a la vez. Ellas se desarrollaron con la lenta e inexorable precisión de una marea que había estado subiendo durante años sin ser vista hasta que finalmente cruzó la línea donde la retirada ya no era posible. Emily lo observó suceder desde la distancia, no por evitación, sino porque ya no necesitaba estar en el centro de la destrucción para entenderlo. El nombre de Ethan comenzó a desaparecer de lugares que una vez había dominado. El sitio web de su empresa se oscureció de la noche a la mañana. Reuniones fueron canceladas sin explicación. Socios publicaron declaraciones cuidadosamente redactadas que no decían nada y lo significaban todo. La ilusión de su independencia, la imagen que había curado tan meticulosamente, se derrumbó bajo el peso de documentos que contaban una historia mucho menos halagadora. El fraude no se veía dramático en la imprenta, se veía metódico, repetitivo, inevitable. La caída de Lauren fue más tranquila, pero no menos completa. La firma para la que trabajaba la puso de baja inmediata, luego cortó lazos por completo. Clientes se retiraron. Colegas dejaron de responder sus llamadas. La autoridad que una vez había ejercido a través de la proximidad se evaporó en el momento en que el escrutinio reemplazó la admiración. Ella había creído que la inteligencia sola la protegería. Ella había subestimado cuán poca tolerancia tenía el mundo para la ambición sin integridad. Emily leyó sobre ello en fragmentos, titulares, notificaciones que ella no abrió. Conversaciones que ella escuchó pero no se unió. Sus hermanos la protegieron de lo peor, no ocultando la verdad, sino negándose a dejar que definiera sus días. Ella asistió a citas médicas. Ella caminó por las calles tranquilas cerca de la casa. Ella comenzó a imaginar un futuro no moldeado por la reacción. Una tarde ella se encontró sola en el jardín detrás de la casa, la luz del sol calentando la piedra bajo sus pies. Ella no se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había estado quieta sin prepararse para el impacto. La ausencia de miedo se sintió casi desconocida. Ella apoyó una mano en su estómago y habló suavemente, no a nadie más, sino a la vida creciendo dentro de ella. Estoy aprendiendo, dijo ella. No siempre elegí bien, pero estoy eligiendo diferente ahora. Adentro, Daniel estaba al teléfono con asesoría legal, finalizando acuerdos que asegurarían que Emily nunca tuviera que hablar con Ethan de nuevo. Michael revisó planes a largo plazo con una eficiencia que rayaba en la ternura. Ryan monitoreó la narrativa pública, corrigiendo imprecisiones sin sensacionalismo, asegurándose de que la historia de Emily no fuera retorcida en algo que ella no reconociera. Ellos no le pidieron que perdonara. Ellos no le pidieron que fuera fuerte. Ellos le permitieron ser humana. Cuando Ethan finalmente pidió verla, la pregunta fue presentada suavemente, sin expectativa. Emily lo consideró cuidadosamente. Ella imaginó su voz, sus explicaciones, su necesidad de ser comprendido. Ella no sintió ira ante el pensamiento, solo distancia. No, dijo ella finalmente, no necesito cierre de él. Ya lo tengo. Esa realización la sorprendió con su certeza. Cierre, ella entendió ahora, no era algo que otra persona otorgaba. Era algo que emergía cuando la verdad dejaba de cambiar. En las semanas que siguieron, Emily comenzó a reclamar piezas de sí misma que había descuidado. Ella devolvió llamadas que una vez había evitado, se reconectó con amigos de los que se había desaparecido en silencio. Cada conversación fue tentativa al principio, luego más cálida,
A medida que la gente se dio cuenta de que ella ya no estaba actuando resiliencia, sino practicando honestidad. Ella ya no estaba interesada en probar nada. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo y la casa se asentaba en su familiar calma, Emily se unió a sus hermanos en la sala de estar. Ellos hablaron de cosas pequeñas, sobre trabajo, sobre cena, sobre nada en particular. La facilidad de ello la tomó por sorpresa. Solía pensar que el amor tenía que doler para ser real, dijo ella de repente, que si no era difícil, significaba que no estaba intentando lo suficiente. Daniel la miró por un largo momento. El amor puede ser desafiante, dijo él, pero nunca debería hacerte desaparecer. La verdad de eso se asentó en sus huesos. Afuera, el mundo continuó asignando significado a lo que había sucedido. Lecciones fueron extraídas. Juicios pasaron. Emily los dejó. La historia ya no pertenecía a todos los demás. Ella se pertenecía a sí misma de nuevo. Y mientras estaba en el umbral de la maternidad, rodeada de personas que no la necesitaban más pequeña para sentirse segura, ella entendió algo que la guiaría por el resto de su vida. El poder no era sobre control, era sobre presencia, sobre aparecer cuando importaba y quedarse cuando era más fácil irse. Por primera vez en años, Emily se sintió lista para lo que venía después. La mañana después de la noche que lo destrozó todo, la ciudad despertó zumbando con rumores, titulares y medias verdades. Pero dentro de la casa tranquila junto al río, Evelyn finalmente durmió sin miedo. La luz del sol se derramó a través de altas ventanas suaves e indulgentes, tocando las paredes de un lugar que una vez había llamado hogar y luego abandonado en nombre del amor. El silencio se sintió desconocido, casi pesado, pero seguro. Por primera vez en años, ella no se estaba preparando para el juicio. Ella simplemente estaba respirando. Abajo, sus hermanos ya estaban despiertos, no conspirando, no tomando represalias, sino restaurando el orden con la misma precisión que usaban para dirigir imperios. Abogados vinieron y se fueron en silencio. Teléfonos sonaron y fueron silenciados. Declaraciones fueron redactadas, revisadas y aprobadas, no para glorificar la venganza, sino para decir la verdad. Cada palabra importaba ahora. Cada frase llevaba peso. Evelyn estaba en la parte superior de la escalera, una mano apoyada en la barandilla, la otra sobre su estómago. El bebé se movió suavemente, como si sintiera el cambio en su mundo. Ella pensó en el salón de baile, la risa, el frío shock de la humillación, y cuán cerca había estado de creer que eso era todo lo que merecía. El recuerdo ya no ardía. Se asentó en cambio, como una cicatriz que probó que ella había sobrevivido. Cuando se unió a sus hermanos en la sala de estar, la conversación se detuvo. Tres hombres poderosos que podían silenciar salas de juntas y gobiernos la miraron con algo más suave que autoridad. Respeto, alivio, amor sin condición. Ellos no le preguntaron qué quería hacer después. Ellos esperaron. Quiero mi nombre de vuelta, dijo finalmente, su voz tranquila, firme. No solo legalmente. Quiero que signifique algo de nuevo. No venganza, no piedad, ¿verdad? Su hermano mayor asintió. Entonces lo contamos a tu manera. La historia estalló más tarde ese día, no como escándalo, sino como ajuste de cuentas, sin titulares sensacionalistas, sin ediciones crueles, solo hechos. Un hombre poderoso expuesto, una mujer traicionada, una familia que se negó a dejar que el silencio ganara. La respuesta pública fue rápida e implacable. Empresas cortaron lazos, invitaciones desaparecieron. Aliados desaparecieron de la noche a la mañana.
El mundo que Marcus había construido sobre la manipulación se derrumbó más rápido de lo que había surgido. Pero nada de eso le importó a Evelyn de la forma en que ella pensó que lo haría. Lo que importaba era la tranquila tarde cuando ella se sentó en el jardín con sus hermanos, el olor a tierra fresca en el aire, escuchando cómo discutían sobre nombres de bebé. Como hombres normales que una vez le habían enseñado a andar en bicicleta y le curaron las rodillas raspadas. Lo que importaba era la realización de que nunca había estado verdaderamente sola, incluso cuando creyó que lo estaba. Semanas pasaron. La ciudad siguió adelante, como las ciudades siempre hacen. Nuevos escándalos reemplazaron a los viejos, pero dentro de los muros familiares, algo nuevo estaba siendo construido. No protección nacida del miedo, sino confianza reconstruida lentamente, honestamente. Sus hermanos ya no merodeaban. Ellos aprendieron cuándo retroceder. Ella aprendió cómo apoyarse sin sentirse poseída. El divorcio fue rápido. No hubo batallas, no hubo negociaciones. El matrimonio nunca había existido legalmente de la forma en que ella creyó. Esa verdad escoció, pero también la liberó. Ella firmó los papeles finales con una mano firme, no porque fuera fuerte, sino porque ya no necesitaba probarlo. En una tranquila tarde meses después, Evelyn estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio de infancia, observando el río reflejar la luz que se desvanecía. Su teléfono zumbó con un mensaje de un amigo con el que no había hablado en años. Una disculpa, una confesión, arrepentimiento. Ella lo leyó, luego dejó el teléfono sin responder. Algunos puentes no necesitaban ser reconstruidos. Su vida no era un final de cuento de hadas. Era algo mejor, real. 6 meses después, en una habitación de hospital privada llena de luz suave y oraciones susurradas, su hija nació. Un pequeño y feroz grito rompió el aire, y Evelyn sintió algo dentro de ella finalmente asentarse. El pasado aflojó su agarre. El futuro llegó ruidoso e innegable. Sus hermanos estaban cerca, inusualmente silenciosos, cada uno de ellos deshecho por el peso de esa pequeña vida. Uno por uno, ellos sostuvieron a su sobrina con manos que habían firmado tratos de $1.000 millones y terminado carreras, ahora temblando de asombro. Esto, Evelyn susurró mirando a su hija, es donde comienza. Años a partir de ahora, la gente seguiría hablando de la noche en que un hombre poderoso fue destruido en público. Ellos debatirían si el castigo se ajustaba al crimen. Ellos discutirían sobre dinero e influencia y poder. Pero la historia real era más tranquila. Era sobre una mujer que aprendió que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Sobre una familia que esperó no para controlar, sino para atraparla cuando cayó. Sobre el tipo de fuerza que no grita, no humilla, no busca aplausos. A veces la mayor victoria no es ver a otra persona caer. Es levantarse, alejarse y construir una vida tan plena, tan honesta que el pasado ya no tiene espacio para seguir. Y en esa casa tranquila junto al río, con un bebé durmiendo pacíficamente y 3 hermanos discutiendo suavemente abajo, Evelyn finalmente entendió cómo se sentía el verdadero poder. Historias como esta revelan un patrón que los expertos ven una y otra vez. El abuso prospera en el silencio, el aislamiento y la creencia de que el valor debe ser ganado a través de la resistencia. La curación comienza en el momento en que se habla la verdad y se permite el apoyo de nuevo. El poder no es dominación. El poder real es responsabilidad, presencia y el coraje de alejarse cuando la dignidad es amenazada. Si esta historia resonó contigo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte para más historias que exploran fuerza, justicia y resiliencia con profundidad y honestidad. Y si crees que la dignidad siempre viene primero,
Comenta una frase simple abajo. Elige dignidad.